Muy bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro semanal en torno a la Biblia. Quiero darte, en primer lugar, las gracias por estar ahí, por acompañarnos, por no dejarnos, pero también agradecerle al Señor el privilegio de poder estar juntos y compartir estos momentos especiales del estudio de la Biblia. Seguimos en la serie que ya todos conocemos, alusiones, imágenes y símbolos, que tiene que ver siempre con la profecía. Por eso el tema de hoy, el tema 8 ya de los 13, el fundamento de la profecía. En el día de hoy vamos a intentar poner los fundamentos de para qué es necesaria la profecía. No tanto hablaremos de la profecía, sino cuáles son los rudimentos, el contexto en el cual se debe desarrollar la profecía bíblica en sentido general. No te lo pierdas, continúa con nosotros. El texto para recordar se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 8. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije, yo mismo, envíame. Aquí tenemos una doble visión. Una persona divina habla en nombre de las otras personas divinas a través de dos preguntas. ¿A quién enviaré? La voz del Señor, la voz de Yahvé. ¿Quién irá de nuestra parte? La pluralidad de la deidad. Y hay un siervo del Señor, un embajador del Señor, que es Isaías, que dice, yo mismo, envíame a mí. A modo de introducción del programa de hoy, vamos a recordar algunos detalles que son importantes, que son trascendentes. Dios ha sido desde siempre el soberano absoluto del universo. La afirmación inicial de Génesis da testimonio de su acción creadora originaria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo bará, crear, empleado en este pasaje, designa una acción creadora exclusiva de Dios. Es el único creador que existe en el universo, Elohim, un Dios en plural, sin referencia a materiales preexistentes. Posteriormente, el texto nos describe un estado de desorden inicial para la Tierra, cuya explicación permanece oculta para el lector, eso es cierto. La Tierra estaba desordenada y vacía, o desordenada en un caos. Se podría traducir el término tohu u agohu. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, es decir, la superficie de la Tierra. Y el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, se ceñía sobre las aguas. Esta escena segunda no contradice la primera, sino que anticipa la intervención ordenada y estructural que caracteriza los actos subsiguientes de la creación. Hubo un momento en el cual se creó todo el universo, incluida la Tierra, y hubo un momento no especificado donde se comienza a ordenar nuestro planeta. La profecía en la Biblia, sobre todo en la Biblia hebrea, constituye una manifestación del mensaje divino transmitido por medio de intermediarios humanos, ya sea, y ahí tenéis los tres nombres con los que aparece el profeta en el Antiguo Testamento, el que habla de parte de, el que ve visiones, el que ve o visualiza, designado y habilitado por Dios para comunicar su palabra al pueblo de Israel dentro de un marco histórico determinado. Esta revelación, y por eso lo he subrayado para que podamos reflexionar en él, tiene como finalidad esclarecer la intención de Dios respecto a la situación actual. Advierte sobre las repercusiones del pecado, invita a la conversión, al llamado, y en determinados casos
proclamar acontecimientos venideros vinculados al juicio o a la intervención restauradora de Dios. Su naturaleza, la de la profecía, es fundamentalmente teológica, es decir, nos pone en contacto con Dios, ética, una forma de vivirla, y otra orientada hacia los acontecimientos del fin, y no se reduce a una simple predicción de hechos futuros. Personalmente, en los años que llevo enseñando esta idea, he visto demasiadas reacciones para intentar dar un sentido lógico de la perspectiva del lector de los acontecimientos futuros. Eso no quiere decir que no tengamos que conocer lo que la Biblia nos dice sobre elementos futuros, pero otra cosa muy distinta, ya que es su naturaleza fundamentalmente, es para unirme con Dios, para ordenar mi vida y para saber lo que va a ocurrir en el futuro, pero no se reduce a una especulación sobre los hechos futuros. Os invito a que estudiéis esta cita o este comentario y lo podáis atesorar en vuestro corazón. Por tanto, la entrada del pecado no representaba una sorpresa para Dios. El relato bíblico muestra más bien cómo el ser humano se aleja voluntariamente de su creador y del propósito original de la creación. Y es interesante que podamos resaltar cuál es el significado del plan de la salvación, el plan de la redención, para entender el papel que va a jugar la profecía. Es verdad que la profecía es un elemento más importante, pero más que describe el plan de salvación. A través de los profetas, del vidente, del que ve visiones, el Señor va mostrando el desarrollo del conflicto. Pero hay al menos cuatro objetivos para el creyente. El primero, necesitamos considerar la naturaleza humana del ser humano, no en la creación, sino en la situación actual. En segundo lugar, debemos de considerar cuando leemos la profecía o leemos la Biblia en general el propósito de Dios al crearnos. En tercer lugar, considerar el cambio en la condición del ser humano debido a la entrada del pecado, que ayuda a comprender la primera, es decir, la naturaleza humana, cómo fue creada y ahora cómo ha cambiado o ha trastocado nuestra vida. Y en cuarto lugar, y es una cita que está sacada del libro de la educación de la página 14, y el plan de Dios para seguir cumpliendo su glorioso propósito en la educación de la raza humana. Naturaleza humana, propósito de Dios, naturaleza entrada a partir del pecado y conocer perfectamente el plan glorioso, ¿eh?, de la formación que Dios da al ser humano. Es verdad que a lo largo de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, pero por el contexto de nuestro estudio, también vamos a introducir la idea de la profecía. Isaías 6 es uno de los textos claves en el programa de hoy porque nos va a hablar de un llamado de Dios a un profeta. Dice el texto, en el año de la muerte de Ucías, Isaías 6:1, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Fijaos qué manifestación tan extraordinaria de mezclar, si os parece, el trono, su majestad y el templo. Finalmente, todos los profetas, o prácticamente todos los profetas, hablaron de la visión de Dios a través del templo. Y a partir de aquí se nos va a describir en forma humana y con lenguaje humano, que seguro que seremos sorprendidos cuando lleguemos allá,
cómo explicar la majestuosidad de la creación de Dios en unos lugares donde nunca entró el pecado. Unos serafines, que literalmente significa ardientes, se mantenían erguidos por encima de él, con 6 alas, con un par cubrían su cara, con otras cubrían sus pies, con otros aleteaban. Uno a otro gritaban. Y esto realmente es lo importante. No tanto que nos dediquemos a describir algo que se hace con la majestuosidad del lenguaje humano, pero con la limitación del lenguaje humano. Santo, santo, santo. Kadosh, 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 dirá el texto en el original. Jehová, Yahvé de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿Sabéis? La expresión Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, se utiliza en toda la gran parte primera de la Biblia para hablar de Dios protegiendo a la raza humana. Para Isaías era muy importante. Y para ti y para mí, en la reflexión de ese texto, también tendría que ser que a pesar del pecado, a pesar del desarrollo de ese pecado, a pesar del cambio de la naturaleza, del libre albedrío del ser humano, santo, 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 Yahvé Sebaot. Es sonoramente especial, espectacular. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Es esa manifestación dentro del templo, del santuario, que cuando Dios entraba al segundo departamento, es decir, al Santo de los Santos, una especie de nube cubría al sumo sacerdote. Todos estos detalles son muy propios y conocidos por Isaías, posiblemente para nosotros menos. Por eso, cuando él sabe y siente que la presencia de Dios la ve desde la tierra en el santuario del cielo, ay de mí, estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey, a Yahvé de los ejércitos, el Dios protector, el Dios que no se ha dejado intimidar por la entrada del pecado, sino que ha buscado permanentemente, a través de los escritores bíblicos, incluidos los profetas, dar soluciones prácticas al ser humano. Entonces voló a mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado sobre el altar del incienso, es lo más lógico pensar, y tocó mi boca diciendo, con esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa y tu pecado ha sido expiado. Hay, hay una expresión más profunda del propósito de Dios a través del mensaje de Isaías como ejemplo profético. Claro que era un hombre pecador. Claro que el pueblo estaba en una situación muy complicada en aquella época. Pero este acto que se hace en la propia vivencia de Isaías se convierte en una parábola viviente, existencial, que la situación del pueblo de Israel en la época posiblemente más triste de la época de los reyes, Dios contaba con ella. Isaías y los profetas posteriores que vinieron a él, Jeremías, Daniel, Zacarías, Malaquías, traerían siempre un mensaje
para reordenar la vida del creyente en un mundo de pecado. Y sigue diciendo, Isaías recibe la comisión, es decir, recibe el llamado a una vocación determinada. Y percibí la voz del Señor que decía, ningún creyente pagano ha escuchado jamás la voz de Dios. Es verdad que hay manifestaciones que se realizan en esos momentos, pero todos sabemos que no provienen de Dios. Y el versículo para recordar que decíamos, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y tras la respuesta de Isaías de yo mismo envíame, hay una respuesta inmediata de Dios. Ve y di a este pueblo. Escuchad bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. Embota el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos, no sea que acabe viendo y oyendo, que su mente recapacite y se convierta y se le dé cura. El versículo 10 es un versículo irónico. De vez en cuando los autores bíblicos emplean la ironía, es decir, hacer un desarrollo negativo para que el que escuchaba, recordad que los libros bíblicos se escribieron prácticamente para ser escuchados, no para ser leídos, ¿eh? Leía una persona y escuchaban simplemente por los contextos de la época. Imaginaros a los lectores, cuando Dios le dice, embota el corazón, endurece sus oídos, no sé que acabe oyendo, que su mente recapacite y se entregue y se le dé cura. Qué forma tan especial de transmitir esta idea. Yo pregunté, ¿hasta dónde, Señor? Y respondió, hasta que se vacíen las ciudades, se queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campiña desolada, y haya alejado Yahvé a las gentes cuando la abandono dentro del país. Es decir, cuando Dios vaciara a los invasores, a la gran prostitución religiosa que se hacía en la época de Isaías, inclusive sacrificando a niños. Si queda una parte, volverá devastada. Semilla santa será lo que queda para reconstruir esa ciudad, para reconstruir, podríamos decir, con una cierta precaución ante la afirmación, que el mensaje de Isaías se va a convertir en un símbolo para el pueblo de Dios que vive y atraviesa el gran conflicto. A veces nos juntamos con los enemigos de Dios y el Señor dice que Él va a intervenir para hacer la separación entre los impíos y el creyente. Yo mismo, envíame. Y lo que quede del pueblo, el tocón, seguro que recordáis esta misma expresión en el libro de Daniel, otro gran profeta de la historia, en el árbol del capítulo 4 de Nabucodonosor. Pero dejad el tocón, porque voy a reconstruir. Qué importante es que entendamos que el fundamento profético es un fundamento de restauración, no es un fundamento de castigo. Siguiendo esta idea, podemos extraer de un texto maravilloso, un texto que podemos verlo como lo ha visto la tradición desde el punto de vista negativo, o lo podemos ver desde el punto de vista de la protección de la humanidad.
Yo prefiero la segunda. Y dijo Yahvé Elohim. Resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal, pero lógicamente en un estado totalmente diferente. Habían conocido el bien, habían conocido el mal, pero ya no podían volver al bien. Y nosotros, a través del mensaje profético, hemos conocido el mal y vamos hacia conocer el bien, pero de forma definitiva. Ahora pues, y aquí es donde viene el factor pedagógico de protección de la raza humana, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, porque había comido del árbol del conocimiento y ahora no podía volver al árbol de la vida y de él y viva para siempre. Y viva en esa situación, habiendo conocido el bien, pero viviendo en el mal. Y aquí Moisés también actúa como profeta. De hecho, en la tradición bíblica, Moisés es el gran profeta de todos los tiempos. Así que echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y tras expulsar al ser humano, vuelven a aparecer esos ángeles poderosos, cubridores, protectores. Puso delante del huerto querubines con un símbolo incandescente como los eran ellos, una espada vibrante para guardar, no para castigar al ser humano, sino para guardar el camino al árbol de la vida, porque la nueva naturaleza del ser humano podría haber sido desastroso eternamente para toda la raza. Yo miré otro fundamento profético, un viento huracanado venía del norte, y vi una gran nube con fuego refulgente y resplandeciente a su alrededor, y en su interior como el destello de un relámpago en medio del fuego. Y en el centro se veía la figura de cuatro seres que eran cuatro querubines. Y veis, de nuevo estamos en una visión profética, donde Dios se va a seguir integrando. Luego tendremos las profecías para estudiarlas de forma particular. Claro que las tendremos. Pero ¿cuáles son los fundamentos? Guiar al pueblo de Dios a lo largo de la historia para que amoneste a los enemigos de Dios y procedan al arrepentimiento. Se nos describe cuatro caras, cuatro alas, sus piernas rectas, sus plantas y sus pies se parecían a una pezuña de buey, relucía como el fulgor del bronce, bajo sus alas unas manos humanas que los cuatro costados tenían sus propias caras y sus propias alas. ¿Veis? Esto es una profunda metáfora, porque además está relacionada con el bronce pasado por fuego, que en la profecía bíblica siempre va a hablar de estabilidad. Daniel 10 habla del sumo sacerdote celestial con pies de bronce. Juan 1:1 habla del sumo sacerdote celestial con pies de bronce. Es decir, es ese símbolo profético que nos habla de la estabilidad de Dios frente a la inestabilidad del ser humano. Sigue la descripción metafórica que representan a seres reales, pero que solamente le podemos dar sentido cuando los veamos en la eternidad. Al andar no se volvían, cada uno marchaba. Sus caras tenían la forma de un rostro humano, de un león,
de un toro y de un águila. Esta visión fue utilizada o utiliza elementos que el propio pueblo de Israel tenía en el campamento del desierto. Las tiendas se dividieron por grupos, 4 grupos de 3 para formar las 12, y cada una de ellas tenía una banderita, un estandarte con la visión de estos 4. Es decir, que nos está mostrando la protección al pueblo de Dios, hablando de león, hablando de toro, hablando de águila, y el respeto que le tienen a la presencia divina. Cada uno marchaba de frente, iba donde el Espíritu les hacía ir y no se volvían en su marcha. Entre los seres había como grasas incandescentes, como aspecto de antorchas que se movían entre los seres humanos. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos, y los seres iban y venían como el aspecto del rayo. Yo, si me permitís, vuelvo de nuevo a una pequeña idea, pero muy, muy, muy importante. En primer lugar, el uso del cómo, con lo cual nos está diciendo que es una transcripción, una revelación profética en palabras humanas de algo que no podemos describir con nuestras limitaciones, pero que nos da la garantía de la protección del pueblo de Dios a lo largo de todo el proceso. Y de nuevo es un profeta el que nos va a dar esta visión. Pero es bueno recordar dónde o dónde partimos para que necesitemos un profeta, es decir, para que sepamos cuál fue el propósito de Dios al crearnos y la situación del ser humano actualmente. Recordar un texto muy, muy, muy importante. Y a modo de introducción, cuesta concebir que ese ángel cubridor haya desempeñado alguna vez el rol de querubín que protege. Una posición de suma exaltación junto al trono de Dios. Su función sin duda debía de contribuir a la manifestación de la gloria divina ante el universo. Es una frase adaptada del librito de Escuela Sabática. No obstante, en lugar de mantenerse fiel a su propósito, comenzó a desear para sí la gloria que sólo correspondía al Creador. Y si me apuráis, al Redentor, que sigue siendo el Creador. Más aún, comenzó o empezó a convencerse de que no recibía el reconocimiento que según su propia percepción merecía. Qué curioso que una criatura creada, por muy importante que haya sido el diseño divino para ella, quiera hacer en favor de la humanidad lo que solo le corresponde a Dios. ¿Y qué provocó la caída de Lucifer? ¿Veis? Estamos todos en un mensaje profético, es decir, estamos poniendo esas bases, ¿por qué necesitamos? Es decir, ¿qué nos falta para poder llegar de nuevo al árbol de la vida? ¿Cuáles son todos esos detalles que la profecía nos va a ir resolviendo? Entonces, Apocalipsis capítulo 12, del 7 en adelante hasta el 9, se entabló una batalla en el cielo. Miguel, es decir, que se puede traducir y se puede decir, el que es como Dios.
y sus ángeles combatieron al dragón. Y a continuación nos da toda la secuencia histórica. Serpiente antigua, el malo o el acusador, que se convirtió en el seductor del mundo entero y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y aquí tenemos las bases fundamentales para el mensaje profético. El ser humano no puede desarrollar sin la revelación divina el desarrollo del conflicto. Pero ese desarrollo tiene algunas partes importantes. Por ejemplo, frente al conflicto se presenta un pueblo triunfante, anunciado por los profetas. Seguí mirando y pude ver un cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Le acompañaban los redimidos, que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Qué curioso. Este texto se escribe después de la resurrección. Y cada vez que el Apocalipsis menciona la salvación del ser humano, vuelve a la encarnación, vuelve a referirse al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue la función del Logos en la tierra, según el propio autor de Apocalipsis en el Evangelio, y el Verbo se hizo ser humano y habitó entre nosotros, y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo de aguas caudalosas. El sonido que percibía era como de cítaras que tañerán sus instrumentos. Es decir, no es un viento impetuoso en sí. Cuando Juan es llevado a la profundidad de la visión, se da cuenta que es el cántico celestial que se nos anticipa a través del profeta el privilegio que tendremos cuando lleguemos allí. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes y los ancianos. Es decir, de los serafines y querubines y los representantes de la humanidad. Y nadie podía aprender el cántico, excepto los redimidos, los 144.000, rescatados de la tierra. ¿Y por qué fueron rescatados de la tierra? Porque atendieron, se atendió el mensaje profético. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, que siempre tiene como fondo, recordar, la visión del capítulo 5 de Daniel, el gran banquete con sus esposas, sus concubinas, las copas de oro del altar, el fragor del alcohol en su cuerpo. Estos son los que no se contaminaron con esa orgía, pues se mantienen fieles a Dios. Y son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Y las personas rescatadas como primicias para Dios. Y en su boca no se encontró mentira. Es decir, nunca declararon o no vivieron permanentemente bajo la influencia de todo lo que se llama antidios en la Biblia. Y por lo tanto, a través de la obra del sumo sacerdote en el santuario celestial,
son sin mancha. Porque una vez que el pecado ha pasado del ser humano al santuario, nadie en el universo nos hace responsables de ese pecado. ¿Y veis? Seguimos viendo un anuncio profético continuamente. El pueblo de Dios en cuatro pasos. Primero, vi volar a un mensajero que volaba por lo alto del cielo. Tenía una buena noticia eterna que anunciar a los que están en la tierra, a nación, raza, lengua y pueblo. Ya sabéis que cuando se emplea esta frase, toda nación, raza, lengua y pueblo, se está haciendo referencia a la Torre de Babel, es decir, a los seguidores de Babel. ¿Y qué decía ese mensajero divino? Admirar a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. El cielo, la tierra y el mar. Y en otro lugar dice las fuentes de las aguas, ¿eh? Y los manantiales. Este es el primer paso, que está relacionado con los 144.000 de la parte anterior. El segundo lo conocéis. El profeta nos anuncia que hay una certeza absoluta de que Babel va a caer. ¿Por qué? Y de nuevo vuelve a aparecer el vino, haciendo referencia de forma indirecta, pero a la vez simbolizada por la escaramuza contra Dios de Belsasar, la que dio a beber a todas las naciones del vino de su furor. El segundo de los cuatro pasos. Y continuamos. El tercero. Le siguió un tercer ángel que decía con voz potente, si alguno adora. Estos tres ángeles traen un mensaje puramente profético. Si alguno adora a la bestia de su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, capítulo 13 de Apocalipsis, tendrá también que beber del vino, del furor de Dios, que está preparado en la copa de su ira. Y de nuevo yo vuelvo a esta idea de la ira de Dios. La historia de la interpretación bíblica ha sido muy injusta con este concepto de Dios, la ira, porque nosotros pensamos que es como la nuestra, sentimental, agresiva, que no busca justicia, sino que busca venganza. Pero hemos dicho en diferentes ocasiones, diferentes contextos, programas, que la ira de Dios es simplemente y sobre todo la aceptación por parte de Dios del destino con consecuencias eternas de los que siguen a lo que va en contra de Dios. De tal manera que serán atormentados con fuego y azufre, pero no eternamente, como dicen muchos grupos, sino mientras existan. El tiempo que el fuego y azufre ejerza sobre su cuerpo su extinción definitiva. Qué triste es que tantas personas crean que hay un infierno eterno. Y yo les invitaría a que pensaran, si hay un infierno eterno, nunca tendría Dios el control sobre las consecuencias del pecado.
Eso tiene que acabar. Porque podremos volver a comer del árbol de la vida, con lo cual la raza humana estará preparada para acceder a ese árbol. No confundamos los términos. El fuego de azufre será momentáneo y será ejercido sobre aquellos que violaron el plan de Dios. Y la humareda de su tormento se elevará para siempre. Es decir, consecuencias eternas, hasta que se diluya y nunca más habrá sentido de ello. Y mientras tanto no hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a los enemigos de Dios. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Simplemente hacer una pequeña aclaración, aunque no va a ser el momento por el tiempo, pero en el libro del Apocalipsis, los mandamientos de Dios se refieren, en primer lugar, a un contexto general, a los 5 primeros libros de la Biblia, pero de manera particular al funcionamiento del templo celestial. Ese que, en Apocalipsis capítulo 13, que te invito a que lo leas, que pares la grabación y lo leas. En el versículo 5, cuando dice que está atentando directamente contra el templo, no lo olvidemos que la construcción del templo y el funcionamiento del templo formaban parte de los mandamientos de Dios en la Torá. Y en la fe en Jesús abarca toda su existencia a partir de su encarnación, primeramente como ser humano, después como el resucitado que vuelve a ser Dios en toda la dimensión, pero conservando las marcas de mi salvación y de la tuya. Por lo tanto, te invitaría a que hiciésemos juntos un estudio de esta expresión, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, los que van en contra de la propuesta de profanación del templo celestial, del cual habla Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, Apocalipsis 13, 14, y al Jesús que por haber sido Jesús en la tierra, aunque hoy vuelve a ser Dios en toda su dimensión, ejerce como sumo sacerdote en ese santuario. Esa sería una lectura contextualizada, lógicamente sin obviar ninguna otra parte. Ni las 10 palabras de Dios, ni la cuarta, ni ninguna de ellas. Pero sobre todo hay un foco profético y es la profanación del santuario. Y finalmente, la cuarta visión, la cuarta manifestación. Luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, Juan, bienaventurados, dichosos, felices, los que son víctimas del conflicto y dejan su vida a través de él, que también forma parte del mensaje profético. Daniel murió en la espera. Isaías, Jeremías, Lamentación murieron en la espera. Y millones de personas han muerto en la espera. Y tú y yo seguimos esperando ese gran encuentro de Dios. Sí, a partir de ahora, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas,
porque sus obras los acompañan. Y si me permitís simplemente añadir un detalle para que no haya confusión. En la Biblia, la creencia en Dios y las obras que se desprenden de ello es lo mismo. No se puede contabilizar una obra sin creer en Dios. Y no tiene ningún valor creer en Dios y no andar un camino que represente esa relación personal. A modo de conclusión, ¿cuáles son las bases bíblicas para el fundamento profético? El anuncio del conflicto, el desarrollo histórico puntual de cada uno de los profetas, tanto profetas clásicos, profeta como Daniel o Juan, o esas profecías del tiempo del fin. Y recuerda, esas profecías no son para especular, sino son para saber dónde estamos, qué vivimos, cómo vivimos y qué esperamos, aunque no debamos de especular con lo que queda. Lo que queda solamente está en el designio divino. No te pierdas la oportunidad de profundizar en ello y seguimos caminando juntos hacia el capítulo 9, que será el próximo que veamos juntos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos en ese momento.